Se nos da el coseno de U es igual a 15/11 negativo en el cuadrante 3, y se nos pide encontrar el valor exacto de lo siguiente. Determinará estos valores de función trigonométrica usando las identidades de medio ángulo que se muestran a continuación. Notamos que para el seno de U dividido por 2, y el coseno de U dividido por 2, necesitamos encontrar el valor del coseno U, y, por lo tanto, podemos determinar rápidamente estos dos primeros valores de la función trigonométrica sin tener que usar un triángulo de referencia. Pero sí tenemos que determinar el seno de estos dos valores de función trigonométrica en función del lado terminal del ángulo U dividido por 2. Como el ángulo U termina en el cuadrante 3, supongamos que el ángulo U está entre 180 y 270 grados, y si dividimos todo por 2, el ángulo U dividido por 2 está entre 90 y 135 grados, que se encuentra en el cuadrante 2. En el cuadrante 2, x es negativo y, por lo tanto, el coseno de U dividido por 2 es negativo, e y es positivo, y por lo tanto el seno de U dividido por 2 es positivo. Lo que significa que el seno de U dividido por 2 es igual a la raíz cuadrada positiva de 1 menos coseno U dividido por 2, que es 1 menos negativo 11/15, todos divididos por 2. Restar un negativo es equivalente a sumar un positivo y, por lo tanto, el numerador se simplifica a 1 más 11/15. Que es igual a 15/15 más 11/15, que es 26/15. Esto se simplifica a la raíz cuadrada de 26/15 dividido por 2. Dividir por 2 es equivalente a multiplicar por el recíproco, que es 1/2. Y por lo tanto esto es equivalente a 26/15 veces 1/2. Para multiplicar, podemos simplificar eso como 1/2 en 2 y 13/2 en 26, dándonos 13/15. Entonces esto se simplifica a la raíz cuadrada de 13/15, que es igual a la raíz cuadrada de 13 dividida por la raíz cuadrada de 15. Podríamos racionalizar el denominador aquí, pero seguiremos adelante y lo dejaremos de esta forma. Este es el valor exacto del seno de U dividido por 2. Y ahora encontremos el coseno de U dividido por 2, que, nuevamente, porque el ángulo de U dividido por 2 termina en el cuadrante 2, el valor de la función coseno será negativo. Entonces tenemos la raíz cuadrada negativa de 1 más el coseno A dividido por 2, o en nuestro caso 1 más coseno U dividido por 2. Que es 1 más negativo 11/15, todos divididos por 2, simplificando 1 más negativo 11/15 es 4/15. Esto se simplifica a raíz cuadrada negativa 4/15 dividido por 2. Nuevamente dividir por 2 es equivalente a multiplicar por el recíproco. Tenemos 4/15 veces 1/2. Simplificando antes de multiplicar, hay 1/2 en 2 y 2/2 en 4. Esto nos da 2/15. Entonces esto se simplifica a raíz cuadrada negativa de 2/15. Que es igual a la raíz cuadrada negativa 2 dividida por la raíz cuadrada de 15. Este es el valor exacto del coseno de U dividido por 2. Y ahora encontremos la tangente de U dividida por 2. Podemos usar cualquiera de estas tres identidades que se muestran aquí a la derecha. Recuerde que la tangente θ es igual a seno θ dividido por coseno θ y, por lo tanto, tangente de U dividido por 2 es igual a seno de U dividido por 2 dividido por coseno de U dividido por 2. Avancemos y encontremos el valor de la función tangente de esta manera, que en realidad es solo esta identidad aquí. El seno de U dividido por 2 es igual a la raíz cuadrada 13 sobre la raíz cuadrada de 15, y luego dividido por el coseno de U dividido por 2 es la raíz cuadrada negativa 2 sobre la raíz cuadrada de 15. Escribamos este cociente como un producto, que es la fracción del numerador de la raíz cuadrada de 13 dividido por la raíz cuadrada de 15 veces el recíproco de la fracción en el denominador, que es la raíz cuadrada negativa 15 sobre la raíz cuadrada de 2. Hay un factor común en la raíz cuadrada de 15 entre el numerador y el denominador. La raíz cuadrada de 15 se simplifica a 1 aquí y aquí. El producto final es la raíz cuadrada negativa 13 sobre la raíz cuadrada de 2. Y este es el valor exacto de la tangente de U dividido por 2. Espero que hayas encontrado esto útil.